siguiente, y es que en una corte de Estados Unidos, la administración de Donald Trump en diciembre anunció una nueva estrategia de enviar a solicitantes de asilo fuera de Estados Unidos hacia terceros países, incluyendo Uganda, Honduras y Ecuador. Esto busca que los jueces de inmigración anulen o desestimen miles de casos de asilo, lo que permitiría a las agencias de inmigración órdenes de deportación hacia otros países, incluso sin evaluar a fondo las solicitudes de protección. Me cae mal. Ya dije la opinión. Capital O. Es mi opinión. Me cae mal. Pero es lo que es. Sí, es lo que está pasando ahora mismo. Vamos a conectar con la abogada de inmigración Gladys Carredeguas. Gladys, siempre quiero asegurar que pronuncie bien tu nombre. ¿Cómo está, abogada? Bienvenida. Sandra, Sabrina, muchas gracias por tenerme acá nuevamente. Dígame que el nombre estaba perfecto, por favor. El nombre estaba perfecto. Gracias, mi amor. Eso es lo más importante. Bueno, estamos conversando sobre este documento, que es una moción que está presentando el Departamento de Homeland Security, de Seguridad Nacional, a las personas que tienen asilos pendientes en corte. Y esta moción básicamente lo que pide es que anulen su caso en corte, o sea, que la jueza no escuche ni su condición política, ni si califica o no para el asilo, ni tan siquiera si este país, al tercer país al que será enviado, pues va a aceptarlo o tiene las condiciones específicas para recibirlo, pero que es un hecho. ¿Qué información tiene usted sobre esto? Definitivamente es un hecho, lo he recibido en casos de mis clientes, específicamente lo están haciendo o en la corte máster o antes de las cortes finales individuales. Esto se llama una moción de preterminación de caso de asilo. Recientemente, en noviembre del 2025, Estados Unidos entró en convenios con países como Ecuador, Uganda, y, por ejemplo, para personas cubanas se está haciendo preterminación para enviarlos a Uganda o Ecuador. Recibí una sola de Uganda y Ecuador. Luego, aparentemente, las cortes migratorias mandaron un comunicado de que para Uganda solamente podían enviar personas que vivieran o que fueran nacionales del continente africano. Entonces, ahora para los cubanos solo he recibido de Ecuador. Entonces, solamente tienes 10 días. ¿Hasta el momento se nos cayó? ¿Aló? ¿Me escuchan? Abogada. Hola, hola. Ahora sí, está de vuelta. Sí. ¿En qué parte se queda? De que hasta el momento solo ha recibido Ecuador. Ok, hasta ahora para cubanos, luego de esa decisión de la Corte, se ha recibido para Ecuador. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que si usted recibe una preterminación de Corte, usted tiene que entender que usted tiene 10 días para responder o someter una respuesta a la Corte Migratoria para que no piensen que usted no se está oponiendo a esta moción que está haciendo la Fiscalía. Por lo tanto, es importante que si usted tiene una corte máster, usted no vaya sin abogado. Si usted tiene una corte individual, usted no vaya sin abogado. Esto es algo que hay que responderlo de manera oral y hay que pedirle tiempo al juez para hacer una respuesta escrita, someter evidencia de por qué, por ejemplo, Ecuador no sería un tercer país que fuera salvo, porque parte del argumento que hemos visto es que Ecuador es un lugar seguro en donde mi cliente va a tener la oportunidad de representar un caso de asilo y eso no es lo que dicen los reportes de las condiciones país, ni los reportes de seguridad nacional del Departamento de Estado. Los reportes de Ecuador, por ejemplo, dicen que Ecuador no ofrece a todo el mundo la posibilidad de un asilo y no hay manera que el gobierno me pueda asegurar a mí que mi cliente, si lo manda en Ecuador, esta persona tenga la posibilidad de representar un asilo en Ecuador y que se lo vayan a dar y que tenga una audiencia justa y un debido proceso. Entonces es bien importante y sí está ocurriendo más seguido de lo que pensamos. Claro, ahora, abogada, hablando en buen cubano, como diríamos, el juez básicamente en esta moción también le invalida la gran capacidad de poder tomar una decisión y casi que lo está presionando a no escuchar y aceptar esto que está pidiendo la Fiscalía en este caso. ¿Cómo se está llevando en base a resultados y lo poco que usted nos pueda decir? ¿Están aceptando la oposición? ¿Cuál está siendo la postura de los jueces ante esto? La realidad es que en este momento tengo 2 casos que me han enviado esta oposición y en ninguno de los 2 los jueces ha tomado ninguna decisión al respecto, inclusive me atrevería a decir que hay hasta uno de los jueces que ha básicamente ignorado esta moción y que aparentemente no pretende tomar una decisión hasta que no lleguemos a la corte final con mi cliente. Entonces, muchos jueces, por ejemplo, para los cubanos, aquí en la ciudad de Miami, en Orlando, tienen alta expectativa con la demanda que puso Mark Prada en el 11º circuito. Entonces, están esperando una respuesta para los cubanos con I-220A y la residencia en las cortes migratorias. Con esto quiero decir que aunque si usted es cubano y usted tiene un asilo, usted siempre tiene la oportunidad de hacer una residencia
y hacer el argumento de la residencia, y si este es negado, usted lo puede llevar a un nivel de apelación. Si los jueces quieren aceptar o negar este argumento, la realidad es que hay muchos que toman una decisión en ese mismo instante, hay otros que otorgan 10 días para dar una respuesta a la fiscalía, pero no es menos cierto que el peso de la evidencia recae en la fiscalía de demostrar que mi cliente de por sí va a recibir una audiencia justa y va a recibir un asilo en Ecuador si es enviado de regreso a Ecuador. Abogada, por otra parte, porque fíjate, son muchas las cortes en este país y son demasiados los casos que están llegando a este proceso. Una corte de apelaciones en Nueva York ha escuchado un caso clave que podría legalizar a los cubanos con I-220A, y la Corte de Apelaciones pues llevó a cabo esta audiencia determinante sobre si el formulario I-220A emitido por autoridades migratorias como documentos de liberación bajo supervisión puede considerarse como una admisión válida para fines migratorios. O sea, están diciendo que si me dejaste entrar, me has dado parol, y por ende, al año y un día puedo solicitar la ley de ajuste cubano. Claro, eso es solo una decisión en una corte, pero ¿cómo ve usted esta decisión, este fallo? Tomemos en cuenta que esta audiencia que ocurrió en Nueva York también la realizó Mark Prada, que él la había realizado aquí en el 11º Circuito. Es la misma, no es la misma demanda, pero sí es la misma persona que está haciendo esta demanda, y esto todavía no se sabe una decisión. Aquí en el 11º Circuito no la tenemos, en Nueva York tampoco hay una decisión, pero te explico brevemente. Lo que se está alegando no es que la I-220A es un parol. Lo que estamos alegando es que, basado en el Matter of Culilla, Julio Hurtado, Jennings P. Rodríguez, los casos que tiene el Board de Apelaciones, y no solamente el Cabrera Fernández, que es en el que dijeron en que la I-220A no es un parol, que mi cliente, la manera de haber sido procesada, la manera que mi cliente entró a los Estados Unidos, que no existió una orden de arresto en su contra, que la orden de arresto fue efectuada luego del arresto de mi cliente, porque el INA así establece que una persona puede ser arrestada si entra por la frontera y le pueden dar una orden de arresto luego de esa detención. Ese proceso solamente es válido a través del INA 235. Pero, sin embargo, muchas personas fueron puestas como si hubiesen sido procesadas bajo el INA 236 y liberadas con una I-220A. Lo que estamos diciendo es que el gobierno erróneamente los procesó y está diciendo que es una 236. Ese es el mismo argumento que hemos estado haciendo en las cortes migratorias con la residencia, y por lo tanto tenemos que tomar en cuenta que el individuo que entró por frontera por primera vez, que fue procesado, que dijo que tenía miedo, que luego le dieron orden de arresto, ese procesamiento solo puede ocurrir bajo el 235, y la 235 establece que si usted fue detenido en la frontera y el CBP no tenía una orden de arresto en su contra al momento de la detención, usted es detención mandatoria y tenían que haberlo tenido arrestado por todo su proceso migratorio. La liberación que tuvo el Departamento de Seguridad Nacional bajo mi cliente quiere decir entonces que eso es considerado un parol bajo la 212D5, y ese parol le da la oportunidad a mi cliente de hacer ajuste cubano. Es un proceso, te lo explico porque ya lo tengo en mi cabeza ahí de tanta claridad, pero sí es más complejo de lo que parece. Es complejo, pero da esperanza a los cubanos con I-220A. Hay aunque 100%. Sea un hilo de esperanza, porque con 100%. 100%, inclusive si escuchamos el argumento oral que han habido en estos casos, nos damos cuenta, por lo menos los jueces de aquí, de Miami, de la Florida, están a favor de muchos de los argumentos que se hicieron, y le preguntaron a la fiscalía que cómo era posible que ellos hubiesen interpretado la ley de una manera cuando la ley está establecida de ser otra. Entonces sí, hay una esperanza. Tengo jueces que están a favor de este argumento, que están dando tiempo a ver qué pasa con estas demandas que están pendientes. Entonces, ¿cuál sería el próximo paso con esto que deberíamos estar atentos? ¿Cuál sería, cómo prosigue esto? ¿Y cuál sería la decisión final? ¿Crees que este tema pudiera llegar a la Corte Suprema? Bueno, si la Corte de Apelaciones toma una decisión a favor de nosotros, pues entonces, a favor de los cubanos, a favor de los inmigrantes, entonces, por supuesto, la Fiscalía puede apelar esa decisión y llevarlo a una Corte Superior. Pero o lo pueden dejar ahí. Sí, la Corte puede tomar dos decisiones. La Corte puede decir, a ver, que fue una de las preguntas que hicieron durante la audiencia oral que tuvieron. Si usted está diciendo que Matter of QLE salió luego de la decisión de su cliente, porque ese fue el argumento, ¿por qué no lo remanda al Board de Apelaciones de Inmigración?
y lo que se dijo oralmente fue: yo no lo voy a mandar o no considero que es oportuno enviarlo nuevamente al Board de Apelaciones, porque el Board de Apelaciones y los jueces de inmigración trabajan basado en cuál es la estructura presidencial, ¿verdad? ¿Cuál es el gobierno del momento? ¿Cuáles son las directrices de ese gobierno? ¿Qué es lo que ese gobierno establece? Y sabemos que un caso en apelación puede durar 3, 4 años, o sea que vamos a estar en la misma posición dentro de 3 o 4 años si lo remandan nuevamente a la Corte de Apelaciones. Si la Corte de aquí del 11º Circuito toma una decisión positiva o negativa, pues entonces cualquiera de las dos partes pueden reservar una apelación y llevarlo a una Corte Superior. Abogada, por lo que usted decía, y quiero que nos confirme si es justo lo que entendí, si una persona en este caso tiene esta situación con la deportación o con el envío a Ecuador para que allá sea discutido su asilo, pero tiene a la vez abierto un caso de residencia en corte, ¿está teniendo dos casos por separado que puede discutir o esto se unifica en uno solo? Cuando usted tiene un caso en corte, usted tiene el asilo en corte y usted la residencia la tiene que someter en corte. Bueno, dependiendo. Estamos hablando de una persona con I-220A. Sí. Si una persona con I-220A que no es considerado arriving alien, entonces esta persona puede someter un asilo y puede hacer una residencia en corte. Si le desestiman el asilo, también por este tratado, que es el ACA de terceros países, si hay una residencia pendiente, el juez también puede preterminar esa residencia y usted lo puede llevar a nivel de apelación. Usted puede apelar esta decisión. Entonces, el caso, todo lo que usted vaya a presentar ante el juez va a la misma vez. No es que haya una audiencia para una cosa y luego hay una audiencia para otra. Bueno, muchísimas gracias, Gladys Carredeguas. La verdad que ha contestado muchísimas de nuestras preguntas que no eran... estos son casos como que están algo escondidos, no muy conocidos. No se está hablando mucho de esto. Muchísimas gracias por esclarecernos estos datos. Seguro, muchas gracias. Gracias a ustedes y que tengan bonita tarde. Igualmente, gracias, abogada, de verdad. Bueno.